nos toca en torno a Thorstein Veblen. Voy a quitar la transcripción. Ok. Y comparto pantalla. Nos habíamos quedado en esta parte en donde Veblen le daba mucha importancia al tema del derroche, ¿no? El tema de ostentar, el tema de hacer visible, ¿no? Lo iniciaba con el ocio conspicuo, lo llevaba hacia el consumo conspicuo y sobre todo la importancia que las clases ociosas, las élites, ¿no? Pues los dueños de las industrias, tienen de visibilizar cómo derrochan dinero, cómo derrochan su tiempo, y ponía por ahí toda una serie de ejemplos. Bueno, vamos hacia caracterizar, ¿no?, qué le pasa a esta clase ociosa. Bueno, en primer lugar, lo relaciona mucho con lo que él denomina aspectos arcaicos de la naturaleza humana, ¿no? Pues pensemos en este espíritu guerrero, en estas sociedades tribales. Entonces, en ese sentido, pues hace como el paralelo, ¿no? Dice que precisamente la clase ociosa del momento que él analiza, pues tiene esa propensión a luchar, a ser un patriota, a tener un espíritu marcial, es decir, muy tema mi tribu, mi patria, mis raíces, etcétera, ¿no? Incluso uno de los lugares donde se ostenta esto es el deporte, relacionado mucho con la agresión. Pensemos que esto tiene toda la cabida, ¿no?, en momentos actuales, a pesar de que esto está escrito hace pues como 100 y pico años. Disfrute del juego porque implica creencia en la suerte, ofrece oportunidad de ganar a expensas del perdedor, y por supuesto la religiosidad, ¿no? Es decir, él al final lo que hace es traer características de las, bueno, pongámoslo así, ¿no?, de tribus arcaicas hacia momentos actuales, ¿no? Por otra parte, es clave la separación que hace entre negocios e industria. Dice que son lugares en conflicto, lugares que, bueno, de alguna manera, pues que pueden llegar, ¿no?, a algún tipo de violencia entre ambos, ¿no? ¿Qué sucede? Dice, los intereses de la mayor parte de la población se satisfacen produciendo lo máximo a bajos costes. Sin embargo, los que son dueños de las industrias pueden satisfacerse mejor mediante la producción moderada a un precio aumentado. Es decir, no hace falta producir tanto e incluso se puede bajar los precios si tú eres el dueño de la industria, y eso obviamente entra en conflicto con los intereses de la mayoría, que necesitan seguir generando mayor número de productos, pero obviamente cuanto menos coste mejor, ¿no? Bueno, vamos con negocios, luego con industria. Dice, los negocios lo que hacen hoy en día, en el momento que analiza Veblen, es preocuparse casi en exclusiva por cuestiones financieras, ¿no? Es decir, no se prestan tanto, digamos, a la producción, sino que lo que hacen es rutinizar cuestiones financieras, el tema de la administración, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que el líder de negocios lo que hace es, al final, ser simplemente un intermediario entre la industria y las finanzas, ¿no? Es decir, ya no está tan atento a qué se produce, cuánto se produce, cómo vigilo al trabajador, etcétera, etcétera, sino que es como una especie de, pues de eso, de financiero, ¿no?, de lugar intermedio. Problema de esto, que dado que los negocios se orientan al dinero y no hacia la comunidad, hacia el bienestar, fijémonos también la preocupación siempre por el bien común, ahí hay como pues, cierta brecha, ¿no? Es decir, estos dueños de los negocios se orientan más hacia adquirir que hacia producir. Y obviamente se centran más en los intereses envidiosos, ¿no? Esto, para él, es completamente parasitario, es completamente explotador, e incluso habla de técnicas deshonestas, va a hablar de fraude, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso dice que se habla de productos innecesarios, inútiles, y esto lo que hace es producir pues, un desajuste, ¿no?, en ese momento industrial que él analizaba, ¿no? Fijaos que incluso comenta que hay una expansión improductiva, que se derrocha el arte de vender, denomina prevaricación, ¿no? Bueno, frente a estos negocios, la industria implica mucho más de lleno a aquellos que están en el trabajo y en la producción. Obviamente esto toca de pleno con las clases trabajadoras, ¿no? ¿Qué sucede? Que la industria la controlan los capitanes de industria y no entienden demasiado qué sucede, digamos, al interno de los mercados, de las finanzas, etcétera, ¿no?
el tema de los parásitos, ¿no? Pues estos no añaden nada a la producción, implican derroche y además aún por encima, como decíamos, hay actividades ilegales, hay fraude, etcétera, etcétera, ¿no? Algunos de los ejemplos que da es que el tema de la publicidad, pensemos, insisto, en que estamos en el inicio de esas sociedades del consumo de masas, equipamiento militar e industrias implicadas en producir bienes, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso afirma que los líderes son los responsables de las depresiones, ¿no? Aquí uno de tantos textos que podemos colocar para el análisis. Dice que todo esto incluso puede ser perjudicial en términos pecuniarios. Aún así, no considera que haya algo llamado exceso de producción, frente, por ejemplo, a teorías marxistas, que sí que lo colocaban en el análisis, porque lo industrial es tan eficaz y eficiente que permite obtener siempre enormes beneficios, ¿no? Bueno, aquí una parte un poquito quizá más compleja, pero bueno, dejémoslo lo podáis desarrollar, ¿no? Bueno, la renta libre, ¿no? La renta libre, dentro de un sistema industrial muy productivo, muy especializado, muy mecánico, permite generar ganancias mayores que las necesarias para cubrir costes. Y estas ganancias es lo que llama renta libre, ¿no? Y así la definen, por la que no se da ningún equivalente en trabajo útil. Si queremos, lo podemos relacionar un poquito, ¿no? con el tema de las plusvalías en Marx. Eh, Aquí recordemos el tema del control, ¿no? Al interno de las industrias, de las empresas, ¿no? Un poco lo que dice ahí. Bienes intangibles como algún secreto comercial, una marca, una patente, un monopolio, ¿no? Pues ahí estamos en el tema del conocimiento más que en el tema de la propiedad como algo central al interno de las industrias, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que esos bienes no producen nada. Entonces, las rentas se obtienen cuando le ponemos trabas al libre funcionamiento del proceso industrial, ¿no? Aun con todo ello, el sistema es tan productivo que de alguna manera los que lo gobiernan lo tienen que sabotear porque si no bajarían los precios y los beneficios, ¿no? Entonces ahí hay mucha relación entre lo que Weber analizaba entre sistema capitalista y capitalistas, pues de la misma manera Veblen habla de sistemas de precios y líderes de negocios, ¿no? En cualquier caso, lo que decidimos antes de la plusvalía, pues va por ahí, ¿no? Aquí también hay todo un desarrollo que lo podemos llevar al tema de la alienación, esos trabajadores que no saben, no tienen conocimiento, ¿no? De cuál es su lugar en el puesto, en el mundo del trabajo, en el mundo de los precios, a dónde van las energías que ellos desarrollan para su día a día, cuál es la relación con otros trabajadores, con el sistema en general de la economía. Bueno, va un poco por ahí, ¿no? Esas son las relaciones que podemos, algunas de las que podemos tocar, ¿no? Entre autores anteriores y Veblen. Claro, ¿quién se tiene que encargar de todo esto? Pensemos que en las primeras clases le daba mucha importancia a aquello que denominábamos artes industriales, aún así había como también en el desarrollo histórico ese desencantamiento del mundo, estábamos en esas jaulas de hierro, pero bueno, aún así alguien tiene que encargarse de todo esto, ¿no? Entonces se le da mucha importancia, por entenderlo un poco en términos actuales, eh, pues a las clases cualificadas, vamos a ponerlo así, anticipando en algunas décadas lo que sucedió después, ¿no? El tema del quién tiene el conocimiento puede tener el control de gran parte del sistema económico, ¿no? Obviamente faltaban décadas para todo el influjo que tuvo la clase de servicios, ¿no? Pero bueno, aquí están introduciéndose ya algunos conceptos, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, habla de los ingenieros de producción, pues serían esos expertos, esos técnicos cualificados. ¿Qué sucede? Que estos no son comprendidos por los líderes de los negocios. Incluso dice que han sido contratados de mala gana, ¿no? Entonces, Veblen opina que se tiene que quitar el control a los intereses y ponerlo precisamente en manos de ingenieros que están más interesados en que el sistema sea eficiente que en todo lo anterior que hemos visto, pues en el derroche, en la envidia, en ese consumo, o sea, él le daba como mucha importancia, digamos, vamos a ponerlo así exagerado, al show must go on, ¿no? Debe continuar el show de que la producción y el industrialismo sean eficientes y que no haya ese corte, ¿no? Pues, hacia la creatividad, hacia el conocimiento, etcétera, etcétera. Y obviamente que esto no convierta a unos pocos, precisamente lo que decíamos antes, ¿no? En unos parásitos que solo derrochan, etcétera, etcétera. Bueno, pues dice que estos técnicos, en los que él centra el encargo, digamos, de que todo vaya mejor, pues son conscientes de su clase cada vez más, reconocen que cada vez son más indispensables, reconocen también cómo derrochan los dueños de las industrias
y en algún momento pueden ser el problema a la oposición entre lo que decíamos antes, ¿no? Entre los negocios y la industria. Frente a Marx no ve esperanzas en la clase trabajadora, lo es muchísimo más, sobre todo, hacia la visión que tiene de estos técnicos, ¿no? Dice que, por ejemplo, con apenas una huelga, pues puede colapsar el orden, ¿no? E incluso anticipó cierta lectura de la Revolución Rusa diciendo que, pues, las manos de la revolución serían, pues, por ejemplo, unos cuantos técnicos, ¿no? Pues que podrían llegar a hacer colapsar el sistema, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que, por ejemplo, si analizamos el caso de Estados Unidos, bien vio que la gente desconfía de estos técnicos y prefiere a la gente de los negocios, ¿no? Seguramente también por el desconocimiento, ¿no? del mundo educativo, del mundo pues, de este personal cualificado, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, él habla también de la máquina de la sociedad, dice que afecta a todas las clases, e influye en los hábitos mentales del conjunto de la sociedad. Es decir, estamos completamente, digamos, relacionados con el mundo de lo maquínico y esto cada vez se va ampliando más, ¿no? Y dice que a la larga, pues la máquina y la industria ganarán. Ok, finalizo con 2 o 3 cosas en torno a la enseñanza en la siguiente clase.